Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la ducha fría. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya estupendamente bien y como siempre con ganas de profundizar en uno de estos temas complejos que requieren de estos vídeos un poco más largos, un poco más extendidos en cuanto a estos temas, porque como ya sabemos el panorama actual está repleto de contenido muy corto, muy directo, que apenas profundiza en estos temas complejos. Y además el de hoy creo que es especialmente importante porque por lo que veo muy pocas veces se aborda de una forma correcta, de una forma profunda, que de verdad pueda aportar sabiduría a quien escucha estos mensajes. Y este tema es el de la emocionalidad en los hombres. Cómo experimentamos esas emociones, cómo liberamos esas emociones, cómo nos relacionamos con ellas, cómo son percibidas por el resto de la sociedad, bien en términos laborales, profesionales, bien en términos de nuestro círculo social, bien en términos de la atracción de las personas con las que queremos tener algo y la forma en la que nos perciben cuando experimentamos estas emociones. Y me parece un tema sumamente interesante. Para mí esto es una de las cosas del ser humano que más me llama la atención y que creo que de ser entendidas y de ser manejadas correctamente pueden aportar un valor incalculable al hombre, en este caso, que decida hacer este trabajo. Porque realmente, en el fondo, todas las decisiones que tomamos son emocionales. Creemos que somos seres muy racionales, pero siempre hay una capa de emocionalidad que empapa cualquier decisión que tomamos y cualquier acción que emprendemos. Entonces, si somos capaces de entender esta capa emocional, vamos a poder maximizar la objetividad que vamos a tener en cuanto a esa toma de decisiones o ese emprendimiento en cuanto a las acciones que vamos a llevar a cabo. Así que vamos a darle caña a este tema y me gustaría empezar hablando un poco de los mensajes actuales en cuanto a esta emocionalidad en los hombres, porque realmente son bastante contradictorios y confusos. Hoy en día hay mensajes que aluden a que los hombres debemos dejarnos llevar por nuestras emociones, ser mucho más emocionales. Estos mensajes han sido promovidos especialmente por el progresismo, el feminismo y estas corrientes que realmente no entienden las diferencias esenciales que hay entre hombres y mujeres, no abordan esas diferencias entre masculinidad y feminidad y tratan de hacer que todo el mundo encaje en unos moldes concretos, universales, que se desentienden del sexo de la persona. Para mí, esto obviamente es completamente erróneo y jamás deberían abordarse temas como las emociones sin atender a si es un hombre o una mujer, porque es una experiencia que vivimos de forma completamente distinta. Y es entendible hasta cierto punto que muchas mujeres hayan reclamado que los hombres debemos ser más emocionales, porque muchas veces se confunde la masculinidad con frialdad, y esa frialdad muchas veces se confunde con una especie de violencia que se entiende que perjudica a las mujeres y las daña, y en general al mundo, ¿no? Todas las guerras, todos los combates y los enfrentamientos que ha habido, pero es que esos precisamente son los más emocionales de todo. O sea, cuando ellas dicen que los hombres deben liberar sus emociones, se refieren a emociones de tristeza, a emociones de amor, a todas estas emociones que nos hacen parecer más blanditos, más suaves. Obviamente no se refieren a las emociones de enfado, de ira, no, esas guárdatelas, ¿no? Entonces, como podemos ver, no es un buen enfoque este de liberar las emociones, soltarlas y ya está. No es algo con lo que los hombres además nos sintamos bien del todo. Ahora veremos por qué. ¿Cuáles son esas influencias que realmente mostramos a la hora de enseñar todas estas emociones que nos pueden inundar? ¿Cómo afectan a nuestro entorno y por qué
las sentimos de una forma que no cuadra realmente con nuestro carácter. Y bueno, y por otro lado tendríamos los mensajes que están empezando a aparecer ahora mismo, ¿no? A lo mejor ya desde hace 1 o 2 años, con personajes, por ejemplo, como pues Andrew Tate o Yados, que realmente conectan mucho con la masculinidad, pero lo hacen desde un punto de vista muy tóxico, que es este punto de vista de rechazar las emociones. Los hombres no deben de tener emociones o no deben demostrar sus emociones. Obviamente este mensaje no solo me parece erróneo, sino que también entiendo por qué ha calado en la sociedad y sobre todo en estos hombres que no se sienten cómodos con sus emociones porque no son capaces de entenderlas ni de gestionarlas. Entonces, se piensan que es erróneo experimentar esas emociones, que hay algo mal con ellos cuando están tristes, cuando están perezosos, cuando se sienten cabreados. Entonces rechazan esa parte emocional suya y estos mensajes de estas personas pues obviamente calan dentro. Creo que ya al menos Tate ha cambiado un poco su mensaje con los años y creo que ahora incluye bastante más este lado emocional, pero es algo que veo muy a menudo. De hecho, en alguna de las consultas privadas que he tenido me han venido hombres que estaban muy preocupados por sentir esas emociones y no sabían qué hacer con ellas, se sentían muy confusos con esas emociones y da pena, o sea, realmente me parece algo bastante triste y que no exista un consenso universal que entienda las emociones de los hombres y cómo gestionarlas correctamente es algo que nos echa a todos para atrás. Porque realmente hay fórmulas para gestionar estas emociones, pero son difíciles de aplicar porque requieren profundizar en esas emociones que experimentamos y es un trabajo oscuro que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces estas serían las dos mentalidades o las dos corrientes en cuanto a la emocionalidad de los hombres más comunes hoy en día, ¿no? Esa liberación de emociones, ese emocionalismo, por llamarlo de alguna forma, pero más enfocado en la tristeza, el amor y estas cuestiones que realmente son inofensivas para los demás, y ese rechazo por las emociones, ese ni siquiera intentar entender qué es lo que ocurre, sino simplemente rechazarlo como si fuera una parte de nosotros que está mal, lo cual es algo, en mi opinión, bastante estúpido porque vamos a tener que lidiar con ello durante toda nuestra vida y ese enfado hacia las emociones no deja de ser también emocional, valga la redundancia, y en mi opinión ambos son muy superficiales, son muy sencillos. No podemos aferrarnos a ninguno de esos dos. Tenemos que hacer un poquito más de trabajo, que es el que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Ahora, ¿cómo vivimos los hombres las emociones? Porque las vivimos de una forma muy distinta que las mujeres. Y obviamente entre los hombres también se viven de formas distintas. Pero nuestro contacto con ellas no es tan profundo ni tan intuitivo como el de las mujeres. Las mujeres están bastante sincronizadas con sus emociones, las entienden mucho mejor, las abrazan más, las necesitan mucho más a lo largo de sus vidas, en sus experiencias, les atrae mucho más esa carga emocional, mientras que los hombres, por otro lado, hay algo que nos chirría con las emociones, hay algo que no nos termina de gustar, y lo que no nos termina de gustar no es experimentarlas como tal. Obviamente eso nos encanta, es una de las mejores cosas de esta vida. Lo que nos chirría es que estas emociones nublan nuestro juicio racional. Nos impiden ver las cosas con claridad y nos llevan a tomar decisiones, muchas veces que van en contra de lo que nosotros racionalmente valoramos que es lo mejor para nuestro futuro. Si tú ves un futuro de forma objetiva que a ti te atrae, que es a donde tú quieres llegar, y dices, pues tengo que dar estos pasos para llegar a este futuro, pero se meten las emociones de por medio y te impiden o te dificultan dar esos pasos que a ti te llevarían a ese futuro, esas emociones te van a confundir. Vas a sentir cierto rechazo por ellas. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo simplemente hacer las cosas que sé a ciencia cierta, de forma lógica que tengo que hacer? Porque hay emociones que se ponen de por medio,
que me obstaculizan ese avance. Es ese nublamiento o esa turbación de nuestro juicio racional, claro, lo que no termina de gustarnos, lo que realmente nos fastidia, hace que surjan estas corrientes que intentan gestionar, bueno, más bien gestionar, liberar o rechazar las emociones ante ese sufrimiento que parece que tenemos en cuanto a ellas. Entonces, vamos a ver un poco cómo afrontar esa incomodidad en cuanto a estas emociones, cómo gestionarlas. Pero antes también, que se me ha pasado, me gustaría hablar un poco también sobre cómo influyen las emociones sobre los demás. ¿Qué ocurre cuando un hombre muestra esa emocionalidad? Porque esto es algo que también creo que tenemos que tener todos muy claro. ¿Cómo afectan nuestras emociones a los demás? ¿Cómo nos ven? ¿Cuáles son esos, o cómo son esos ojos con los que nos ven? Porque sabemos que a nosotros no nos gusta mostrar esas emociones. Va en contra de nuestra esencia masculina. A veces las mostramos, obviamente, pero no solemos decir, oh, qué gustazo haber llorado delante de X persona o haber hecho esto. Hay algo ahí que va en contra de nuestra esencia masculina que realmente proviene de una falta de conocimiento en cuanto a la gestión de estas emociones. Pero, ¿cómo nos ven los demás? Pues bien, vamos a diferenciar en cuanto a la sociedad en general y las mujeres, me voy a poner obviamente en el caso de hombres heterosexuales y que buscan esa polaridad femenina y cómo ese polo femenino ve a los hombres que expresan estas emociones. Porque aquí hay mucha confusión hoy en día. En cuanto a la sociedad, de forma general, los hombres que no controlan sus emociones generan rechazo, generan desconfianza y dificulta realmente esta emocionalidad que puedan avanzar en ese progreso hacia el futuro que desean, lo que hemos comentado antes. La esencia masculina es racional, es calmada, es lógica, es introspectiva, es oscura a veces también, pero se preocupa por avanzar, por romper límites, es congruente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando nosotros cumplimos con estos adjetivos o estos calificativos que acabo de mencionar, nos sentimos muy bien con nosotros mismos, muy bien con esa esencia masculina y los demás nos tratan bien. Los ojos con los que nos miran son de atracción, son de afabilidad, son de confianza. Cuando un hombre es calmado, es racional, es introspectivo, se preocupa por romper límites, es una fuerza inquebrantable, que sabe cómo actuar en cada momento, que no se deja acojonar por los problemas que aparecen en la vida, sino que va de frente y acepta el reto de superarlos. Ese tipo de hombres nos inspiran, sacan lo mejor de nosotros, son ejemplos de aquello que los hombres queremos conseguir. Queremos asemejarnos a ellos, queremos ser esa fuerza masculina inquebrantable que avanza pese a las dificultades. Esa fuerza en la que cuando las cosas van mal, la gente acude para buscar apoyo. Son líderes, son guerreros, son magos y son amantes, aludiendo al libro que iba a recomendar dentro de un rato en cuanto a estos arquetipos masculinos. Entonces, cuando nosotros somos eso, la sociedad nos ve con buenos ojos. En cambio, cuando somos excesivamente emocionales, cuando no sabemos cómo lidiar con la tristeza, con la ira, con la desgana, con la lujuria, y los demás perciben esa falta de control emocional y esa falta de autodisciplina o disciplina a secas, no tenemos su confianza, no abrimos puertas en ninguna dirección. La gente no quiere juntarse demasiado con nosotros. Les cuesta confiar, porque no somos congruentes, no tenemos palabra.
Si te dejas llevar por tus emociones, un día dices que vas a hacer una cosa, pero al día siguiente te entra la desgana y cambio de planes, porque me siento así. Ya, pero es que has prometido esto. Y la masculinidad promete y hace. No promete y luego se asusta. O le entra desgana, le entra pereza. Y no cumple con aquello que va a hacer. Eso genera muchísima desconfianza en las personas. Entonces, esa emocionalidad generalmente no es vista como algo positivo. Puede serlo durante un tiempo, ese fuego, esa motivación, que eso también es emoción, que lleva a un hombre a actuar, sí, pero con el tiempo va a necesitar disciplina. Y si no tiene disciplina, los demás no van a terminar de confiar en él. Al menos no en temas importantes. Y por otro lado, tendríamos el tema de la atracción. ¿Cómo nos ven las mujeres cuando somos excesivamente emocionales? Pues bien, cuando son jóvenes, realmente no tienen tan afinada esa intuición emocional, no ocurre demasiado. Sienten atracción por hombres por jóvenes, por chicos, porque eso no son hombres, muy emocionales, no pasa nada, porque si tienen popularidad, si son malotes, ¿no? El típico bad boy y demás, pues se sienten atraídos por ellos. Pero luego, una vez contemplan esa emocionalidad cuando ya son más mayores, cuando ya se han comido unas cuantas hostias con estas parejas tóxicas o estos jovencitos emocionales y malotes con los que han estado, dejan de valorar eso, porque al igual que ocurría con la sociedad, no es algo que te vaya a llevar a ningún buen lugar. No es confiable. No pueden depender de ellos. Claro, o sea, para una mujer tener un día horrible y que llegue a casa, se lo cuente a su chico y este chico se vuelva excesivamente emocional, se enfade con ella, ¿no? La menosprecie porque está atento a otras cosas, se deje llevar por sus emociones en lugar de saber qué hacer para que su mujer se sienta querida y comprendida, pues obviamente no es una persona deseable. Y desgraciadamente, la mayoría de los hombres hoy en día son así. La mayoría de los hombres no entienden, por ejemplo, que cuando una mujer despliega sus emociones, se siente bien con ella misma, necesita desplegarlo. Y si él se siente un poco emocional, debe aprender a canalizar esas emociones hacia un fin y echarlas a un lado durante cierto tiempo, por el bien de la liberación de las emociones de esa mujer y luego ya canalizarlas de otra forma distinta. Pero es que hoy en día todos los mensajes mainstream, todas las series, ahora mismo me estoy viendo una serie en Netflix, esta de El cuerpo en llamas, de la policía que asesinó a su pareja con su amante aquí en España hace unos cuantos años, y todos los hombres que aparecen ahí son ridículamente emocionales, victimistas, se enfadan cada 2 por 3, cualquier pequeño comentario que hace esta mujer u otras en la serie es visto como un ataque o como un motivo para reaccionar impulsivamente, y esto se ve en muchísimas series también, y yo lo veo en la calle, lo veo con los hombres con los que trato. Están poquísimo en sintonía con esas emociones y no entienden qué deben hacer con ellas. En cambio, cuando las mujeres sienten esa masculinidad, y además estos hombres masculinos son capaces de cuidar todos los aspectos de su vida también, de forma lógica, de forma racional, también su apariencia, su lenguaje, su comunicación, transmiten seguridad, transmiten confiabilidad, que tú puedes confiar en ellos. Estos hombres generan una atracción bárbara, pero bárbara, especialmente en las mujeres con una mente sana, aquellas que pueden ser buenas parejas en el futuro. Entonces entendamos esto también. Las mujeres, por mucho que se diga, no confían, no quieren hombres excesivamente emocionales. Muchas veces dicen estos mensajes de no, pero tú tienes que liberar tus emociones, soltarlas, hablar sobre ellas, al igual que hago yo, eso está bien, pero luego la realidad es que no sienten atracción por este tipo de hombres. O sea, lo dicen porque es el mensaje mainstream, es el mensaje que suena bien a los oídos. Porque decir, no, es que a mí los hombres muy emocionales que hablan sobre sus emociones y se dejan llevar por ellas me generan repulsión, no me gustan.
me generan rechazo. Suena fatal, pero es la realidad. Tú con cualquier mujer muestra esa emocionalidad desde el primer momento y te va a mandar a tomar por culo. Por eso es vital que al principio, sobre todo cuando conoces a una chica, seas lo más masculino posible y te acostumbres además a serlo. Luego obviamente tendrás que hablar de tus emociones. Habrá momentos en los que puedas ser emocional, porque también es sano serlo en ciertos momentos y mostrar esas emociones, pero debes aprender a gestionarlas, a canalizarlas, a darles el hueco debido y el espacio debido en tu vida. De hecho, hay momentos en los que los hombres obviamente debemos de soltar estas emociones y podemos ser emocionales, pero son momentos concretos, momentos en los que se requiere e incluso se espera de nosotros. Por ejemplo, cuando perdemos a alguien, cuando muere un familiar, muere un amigo o un perro, lo que sea, ahí obviamente se espera que puedas soltar esas emociones y debes hacerlo. O cuando te enfrentas a un reto muy, muy frustrante, a una decisión muy difícil en tu vida, también puedes ser emocional y debes ser emocional, al menos en cierta medida. Pero es normal y se espera de nosotros que también en algunos momentos podamos estar estresados y queramos rehuir un poco de ciertas situaciones para encerrarnos en nuestra cueva. O, por ejemplo, si estamos afrontando una enfermedad muy complicada, una situación muy difícil, con mucha carga emocional, también está bien que mostremos esas emociones y las comentemos y las analicemos y las pongamos a la luz para entenderlas mejor. Pero lo que no es bien visto, pero nada, es las emociones sin lógica. Cuando no hay lógica en las emociones de los hombres, sé que esto puede sonar un poco contradictorio, los ojos con los que nos ven los demás son horribles. O sea, no generamos confianza, generamos duda en los demás. Esto de, ay, me siento mal, me siento muy, muy mal, pero no sé por qué, no ocurre nada. No hay una lógica detrás de esa emocionalidad. La gente va a decir, ¿qué? O sea, los hombres van a decir, bueno, tío, pues seguro que no ocurre nada a un amigo o algo. Y vamos a decir, no, solo me encuentro fatal, estoy súper triste, no sé por qué. Eso, realmente, seguro que los hombres que están escuchando esto lo entenderán y dirán, ¿qué cojones te pasa, tío? O sea, no sé, vete a dar un paseo, vete a hacer algo de deporte. Y de hecho, con una mujer, con nuestras chicas, si decimos esto, va a decir, ¿pero qué te pasa, tío? ¿Sabes? ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. ¿Seguro? A lo mejor el problema eres tú, ¿no? O sea, si no somos capaces de detectar la fuente de nuestras emociones, mal vamos. En cambio, las mujeres, aquí tienen una carta blanca con la sociedad. Es que hoy me siento muy triste, no quiero hacer algo. Bueno, no te preocupes. Quédate en casa, relájate, tómate un vinito, haz lo que creas que te va a sentar bien y ya está. Y los hombres, de hecho, decimos, pues no te preocupes, cariño, ¿quieres que te ponga una manta? Nos vemos una peli, ¿no? Intentamos solucionar el problema como siempre, o que realmente lo que queremos, lo que quieren es que las escuchemos. ¿Y por qué te sientes mal? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntame, ¿cómo te sentirías mejor? ¿No? Todas estas cosas que realmente van a hacer que liberen esas emociones y se sientan mejor hasta el punto que digan, qué bien me ha sentado hablar con mi hombre. Pero con nosotros, no. Entonces debemos entender cómo influyen estas emociones en los demás. Y ya para terminar, me gustaría comentar cuál sería el proceso correcto en esta gestión emocional. En esa canalización de las emociones, en el reconocimiento, estoy diciendo ya las distintas etapas de este proceso, pero cómo debemos lidiar con nuestras emociones, los hombres. Porque hay muchas formas de lidiar con las emociones, están las típicas explosiones emocionales, están la supresión y la represión emocional y no, hay un camino correcto para lidiar con estas emociones. Y lo vamos a ver porque debemos entenderlo, para que la siguiente vez que nos enfrentemos a ellas y aparezcan, sepamos qué hacer con ellas, sepamos cómo gestionarlas. Entonces, lo primero de todo que debemos hacer es reconocerlas, ponerles nombre en nuestra cabeza. Oye,
tengo una exposición el siguiente día y tengo miedo, porque me asusta hablar en público. Miedo. Le he colocado la etiqueta. Mañana voy a quedar con una chica con la que no he quedado nunca y estoy nervioso, porque me preocupa la imagen que voy a dar. Estoy nervioso. Otra etiqueta. Mi amigo ha quedado con otros amigos y no me ha avisado. Estoy enfadado. Enfadado. Tenemos otra etiqueta. Tenemos que reconocer por qué me siento así, qué es lo que estoy sintiendo. Y lo tenemos delante de nuestra cara. Pero claro, muchas veces sentimos estas cosas y ¿qué hacemos? Actuamos directamente. Estoy enfadado, voy a insultar a mi amigo. Estoy nervioso, voy a acojonarme y cancelar la cita. O voy a tartamudear, o lo que sea, ¿no? No vamos con la mente clara, ya habiendo realizado toda esa gestión emocional. No. La mayoría de las veces sentimos y ¡pum! Actuamos. Hay que tener cuidado, hay que meter aquí este método. Entonces, lo primero es reconocer. Lo segundo, aceptar. Que esto también nos cuesta una barbaridad. Aceptar lo que estamos sintiendo. No rechazar, como hemos comentado al principio del vídeo. Tenemos que aceptarlo, no pasa nada. Son emociones, están ahí para darnos un mensaje, tienen un sentido, son una parte de nosotros que nos va a acompañar toda nuestra vida. No podemos rechazarlo. No podemos decir, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Estoy mal hecho? No. Acepta las emociones que estás sintiendo. Así es como al final se van a convertir incluso en algo positivo en tu vida. Pero no puedes rechazarlas. Entonces, acéptalo. ¿Que tienes miedo de exponer en público? Ok, no pasa nada. Todo el mundo tiene miedo de vez en cuando a hacer estas cosas. ¿Que te pones nervioso porque vas a quedar con una chica? Es normal. Todos los tíos se ponen nerviosos, sobre todo al principio, cuando tienen poca experiencia. ¿Te enfada que un amigo te haya traicionado en tu cabeza? Si es que luego es una traición real. Normal que te enfade, tío. A mí también me enfadaría si uno de mis mejores amigos queda con otros amigos y no me avisa y pasa de mí. ¿Por qué me enfada? Porque me siento menos, porque siento que a lo mejor no les estoy aportando, que no soy un buen amigo y que por eso no me quieren cerca suyo. Entiendo lo que hay detrás de esas emociones. Busco esa claridad en cuanto a lo que estoy sintiendo. Entonces, una vez está esa claridad, dices, ok, vale, está bien, no pasa nada. La siento, ya está, ¿vale? Son una parte de mí. Siguiente paso, la gestión. Es decir, dejo que me empapen, dejo que estén ahí, les permito tener un hueco y pienso qué hacer con ellas. Aquí está, pienso qué hacer. Diseño un sistema o un método en mi cabeza que diga, cuando me ocurre esto, hago esto. Cuando estoy nervioso o asustado o tengo miedo porque voy a exponer en público, practico o pienso que debo practicar la ponencia más al espejo y hacer ese esfuerzo. Cuando tengo nerviosismo por quedar con una chica, lo veo, lo acepto y me preparo. Me veo delante del espejo, pienso cuáles son los factores que pueden generar atracción, cuido mi lenguaje verbal y no verbal, pienso todas las cosas que puedo hacer para reducir ese nerviosismo. Cuando siento esa ira por ese amigo o ese supuesto amigo que me ha traicionado, ¿qué debo hacer? A lo mejor debo pasar menos tiempo con esa persona. A lo mejor tenía una creencia sobre ese amigo que no está ajustada a la realidad. ¿Cómo se ha comportado ese amigo con otras personas? ¿Ha sido siempre fiel, siempre honesto? ¿O ha sido bastante cabrón? Y ahora ese lado cabrón lo está echando conmigo. A lo mejor he errado al juzgarle como un buen amigo cuando en realidad no lo era. A ver si la culpa va a ser mía por haber depositado tanta confianza en esa persona. Gestionamos todo lo que hay. Le damos vueltas. Entonces, este es el siguiente paso. Y el último paso ya es la canalización, es decir, la actuación. Todo eso que he tenido en mi cabeza lo convierto en algo palpable en el mundo real. Tomo acciones para solucionar entre comillas, dejar que se desinflen esas emociones. Pues en efecto, si voy a presentar en público, practico.
practico durante X horas antes de la ponencia, porque sé que eso me va a ayudar. Si voy a quedar con esta chica, oye, pues me compro algo que me siente bien, a lo mejor un proceso a largo plazo que es ir al gimnasio y ponerse en forma. Mejoro la forma en la que me comunico. Me apunto un listado de cosas que hacer en la cita que creo que pueden ir bien. Acuérdate de preguntar, de generar emociones, no te estanques en cosas aburridas, no hables sobre temas negativos o polémicos durante la primera cita. No, tomas acción y luego lo haces. Y si es lo del amigo, oye, pues la siguiente vez que me avise, yo ya no voy a quedar con él. ¿Me voy a enfadar, le voy a gritar, le voy a acusar? No. ¿Va a servir eso de algo? No. Así que simplemente voy a tener más cuidado con las personas con las que me llevo y aquellas en las que deposito mi confianza y voy a atender a esos factores que he comentado antes. Esto es algo además que ocurre mucho, un poco por meterme en este ejemplo, que las personas se llevan muy bien con gente sin valores, sin honestidad, que critican a los demás a sus espaldas, pero se piensan que con ellos todo va a ser distinto. Y luego, al cabo de los meses o los años, se llevan la hostia por haber confiado en esa persona que ya había mostrado cómo se comportaba con los demás. Esto ocurre también muchísimo con los hombres que confían en o se meten en relaciones con mujeres que esa mujer está poniendo los cuernos a su anterior pareja con él. O que ha sido infiel. Y hace este tipo de maniobras, ¿no? De, pues, antes de dejar a este, ya me estoy liando con otro. Y este tío, con el nuevo, con el que está, se cree de verdad que con él no va a hacer eso cuando las cosas vayan mal. O sea, esto a lo mejor incluso la chica lo ha hecho más de una sola vez. Y se creen que no, que con él las cosas van a ser distintas. No, amigo, las personas no mienten. Cuando alguien te muestre quién es, confía. Fíate a la primera. Si alguien te muestra que tiene esos pocos valores, es porque tiene esos pocos valores. Entonces debemos atender a esa parte racional. ¿Generan emociones? Sí, pero hacemos todo este proceso. Entonces, recordemos, reconocimiento de las emociones, ponerles nombre, aceptación, está bien, no pasa nada, gestión, pensar qué podemos hacer y canalización, hacerlo. Así es como la auténtica esencia masculina gestiona las emociones. Así es como nos vamos a sentir bien con ellas. Las convertimos en un proceso acorde a esa naturaleza masculina racional y calmada, firme, inquebrantable, que entiende lo que está sucediendo y toma acción en función del mejor rumbo que estima. ¿De acuerdo? Recordemos esto. A mí me parece muy, pero que muy importante hacer este trabajo emocional. Y más en los tiempos que corren, en los que somos unos paquetes, unos auténticos paquetes, a la hora de profundizar en nuestra psique, a la hora de entender qué es lo que estamos experimentando, y en gran medida porque tenemos vías evasivas en todos lados, que si el móvil, que si el ordenador, que si las series, todo este tipo de cosas que realmente impiden todo este proceso. Porque este proceso, el reconocimiento, la aceptación, la gestión y la canalización, requiere que tú estés centrado. Requiere que estés con tu atención en ti, en tus emociones, en tus procesos internos y en lo que haces, en la forma en la que actúas. Pero si te estás evadiendo y estás buscando formas de sentirte bien, ese placer efímero que te ofrece la tecnología y los estímulos actuales, es imposible llevar a cabo este proceso. Además, cuando empiezas a llevar a cabo este proceso, rápidamente ves lo útil que es y te vuelves bueno realizándolo. A mí, por ejemplo, por poner mi caso, lo hago cuando me doy un paseo. Yo tengo mi perro, me doy un paseo con el perro y cuando tengo momentos de esta carga emocional, que es verdad que cada vez son menos, pero cuando te vuelves adulto al final de estas emociones, creo que también cuando haces este proceso muy a menudo, pues es todo como muy tranquilo, ¿no? Este proceso lo haces de forma relajada y la verdad es que te sientes fenomenal cuando puedes gestionar las emociones de esta forma y no condicionan la forma en la que tú actúas con los demás, ¿no? Porque tú ya has determinado cómo vas a actuar con estas cuestiones. Te sientes muy bien. Y yo lo hago cuando me doy un paseo. Oye, he tenido un problema con, yo qué sé, algo de mi proyecto que me ha jodido pero bien y me ha agobiado. Pues
me voy afuera, ¿no? Me doy un paseo con el perro y voy pensando, joder, ¿cómo me agobio? Vale, es normal. Mi proyecto significa mucho para mí, así que es lógico que pueda agobiarme con estas cosas. ¿Qué puedo hacer para reducir ese agobio? Oye, a lo mejor esto no tiene tanta importancia, a lo mejor puedo tomar estas acciones para que las cosas vuelvan a su curso, a lo mejor puedo aportar valor de otra forma que no requiera estas cuestiones tan complicadas que han terminado por agobiarme. Diseño un plan, llego a casa y lo ejecuto. Es lo mejor que podemos hacer. Y ya por terminar completamente, también me gustaría recomendar algunos libros en cuanto a no todo esto de la gestión emocional, sino más bien en cuanto a estas esencias masculinas que comento en muchos de mis vídeos, porque hay un montón de hombres que me preguntan sobre lecturas, así que os voy a comentar las 3 que personalmente más me gustan y más me han convencido. En primer lugar tenemos Iron John, una obra maravillosa que narra una fábula de los hermanos Grimm, que es Iron John, Juan de Hierro en español, aunque Iron John suena bastante mejor, que es una historia de, fabulosa de un chico que, entra en contacto con un ente que se llama el hombre primitivo, y este hombre primitivo le guía en su transición de la juventud a la masculinidad, y es muy buena y tiene muchísima simbología y habla de todos los procesos que pasamos los hombres en esta transición y me parece muy interesante, muy buena, muy llamativa. El segundo de todos es El Camino del Hombre Superior, que este seguramente ya lo conozcan muchas personas. Este incluso me parece recomendado tanto para hombres como para mujeres, para que entiendan esa polaridad masculino-femenina, cómo podemos abrazar nuestra verdadera esencia, cómo nos sentimos realmente bien con esas esencias que tenemos cada uno, aunque obviamente está más centrado en el polo masculino. Una obra maravillosa, de estas además que te motivan a ser mejor. Y por último, de los arquetipos para una nueva masculinidad, el rey, guerrero, mago y amante, que ha salido hace muy poquito, no sé cuándo subiré este vídeo, hoy estamos ahora mismo estamos a 23 de septiembre cuando estoy grabando este vídeo, y el libro en español ha salido hace 2 semanas, si no me equivoco. En cuanto lo vi me lo compré porque es uno de mis libros preferidos. Estaba viendo si yo tenía ahí en inglés, que a veces lo he enseñado, pero ya está en español y es maravilloso y habla sobre los arquetipos masculinos, el rey, el guerrero, el mago y el amante, que seguramente ya conozcáis si habéis seguido mi contenido durante un tiempo y que también es recomendadísimo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este contenido, que toda esta información y este conocimiento que hemos compartido y hemos comentado hoy os sirva y realmente os ayude a aplicar estos procesos y entender mejor las emociones que experimentamos como hombres. Y cualquier gesto de apoyo ya sabéis que es más que bien recibido. Y nada, espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto.